¿De verdad crees que tu película de guerra favorita refleja lo que era el combate real? La verdad es que, si viajaras a una batalla histórica, no durarías ni unos minutos. El cine nos ha vendido una ilusión, escenas heroicas, duelos gloriosos y tácticas brillantes que jamás existieron. Lo que en pantalla parece épico, en la realidad, era un caos aterrador, brutal y hasta tedioso. Y si pudieras presenciarlo, escaparías corriendo hacia la comodidad de tu sala antes de escuchar al director gritar ¡Acción! Lo que vamos a hacer hoy es arrancarte la venda de los ojos. Detrás de cada escena coreografiada hay un mar de mentiras bien decoradas, porque las famosas cargas a campo abierto nunca fueron tan heroicas. Esos duelos cinematográficos de espadas eran una invención, y las formaciones perfectas que tanto impresionan al espectador, un truco de Hollywood. Lo real era confuso, sangriento y psicológicamente devastador. El combate auténtico no tenía nada de glorioso, y por eso ningún director se atreve a mostrarlo tal cual fue. Aquí está la ruta del viaje que emprenderemos juntos. Primero, derribaremos el mito de las formaciones militares y descubrirás cómo se organizaban de verdad los soldados. Después, entraremos en las tácticas reales de la guerra antigua, tan brutales que cualquier héroe de acción se desmoronaría al instante. Y finalmente, exploraremos el aspecto más perturbador, la experiencia psicológica del combate, esa que Hollywood jamás toca porque destruiría la fantasía de la taquilla. Este no es un simple cine versus realidad. Este es el retrato definitivo de cómo se peleaba en la historia, y te aseguro que cambiará para siempre tu forma de mirar una película de guerra. Las películas de guerra siempre nos muestran formaciones de combate como si fueran un espectáculo coreografiado. Dos ejércitos que chocan como olas, guerreros que se separan en duelos dramáticos mientras el caos ruge alrededor. Eso es cine, no historia. El ejemplo más claro de esta distorsión es la falange griega. Hollywood la pinta como un desfile de luchadores individuales girando sus lanzas como si fueran bastones de circo. Pero en la realidad, aquellos hoplitas avanzaban hombro con hombro, sus escudos entrelazados, formando un muro compacto de bronce y hierro. No era espectáculo, era disciplina y fuerza colectiva. Ahora ponlo en perspectiva. Cada soldado griego cargaba un escudo de 7 kilos en su brazo izquierdo y una lanza de más de 2 metros en la mano derecha. No había espacio para giros elegantes ni coreografías heroicas. Imagina cientos de hombres apretados en una sola masa, con las primeras filas apuntando sus lanzas hacia adelante, creando una muralla impenetrable. El verdadero poder no estaba en un guerrero sobresaliendo del resto, sino en la coordinación, la rigidez de la formación y la presión conjunta de todos avanzando como una sola máquina humana. Y cuando esas falanges se encontraban, el choque no era glorioso. Era una pesadilla de presión, sudor y miedo. Los de atrás empujaban a los de adelante, comprimiendo el muro de hombres como si fuera un solo cuerpo. En la primera fila, apenas podías ver a través del casco, el estruendo te dejaba sordo y sentías a tu compañero temblar de terror o dolor. El brazo ardiendo por el peso del escudo, las piernas rendidas por el esfuerzo. Ese era el combate. Y sin embargo, la ironía es que la mayoría de las batallas no se decidían en este choque brutal. Se resolvían cuando una formación se quebraba por miedo, por un flanco descubierto o por una táctica inesperada. El combate directo era corto, sucio y aterrador, muy lejos de la épica cinematográfica. Hollywood nos ha hecho creer que la guerra medieval era un desfile de caballeros nobles lanzándose a duelos individuales en medio de un campo abierto. Espadas brillando, cargas caóticas y peleas coreografiadas. La verdad era mucho más fría y calculada. El principio que dominaba el campo de batalla era sencillo: mantente en formación o muere. Cada ejército invertía años en entrenar tácticas precisas. La caballería, la infantería y los arqueros no actuaban de manera aislada, sino como un engranaje de piezas que dependían unas de otras. Si quieres entender lo que era una carga de caballería, olvida la versión romántica del cine
y piensa en algo mucho más aterrador. Cientos de jinetes, envueltos en armaduras pesadas, montados en caballos que pesaban más de 1 tonelada, avanzando al galope a 30 kilómetros por hora. El suelo temblaba bajo sus cascos, el estruendo era ensordecedor. Pero no cargaban a lo loco. Lo hacían en el momento exacto, cuando la infantería enemiga estaba desorganizada o las flechas de los arqueros ya habían debilitado las filas contrarias. La clave era golpear en un punto débil de la formación, y había una regla inquebrantable: quien rompía la formación estaba condenado. La infantería tampoco se quedaba atrás en cuanto a sofisticación táctica. Los arqueros ingleses no disparaban flechas al azar en el aire, sino en andanadas coordinadas, dirigidas a romper bloques enteros de enemigos. Y no estaban solos. Combatían bajo la protección de hombres de armas que los defendían de la caballería. La batalla de Azincourt lo demostró de manera brutal. Los ingleses clavaron estacas afiladas en el suelo, formando una trampa mortal contra los caballos franceses. Nada glamoroso, nada digno de un poema romántico, pero increíblemente eficaz, porque la guerra medieval no se ganaba con gestos heroicos individuales, sino con ingeniería, coordinación y disciplina. Cuando pensamos en la Edad Media, el cine nos pinta batallas gloriosas, llenas de caballeros que vencen al enemigo con valentía y acero. Pero la verdad es mucho menos heroica. Las guerras medievales rara vez se decidían en el campo abierto. Lo que realmente destruía ejércitos era la logística, la enfermedad y la moral. Más soldados caían por hambre o disentería que por el filo de una espada. Y lo que dominaba la estrategia militar no eran los duelos ni las cargas, sino los asedios. Meses enteros cavando trincheras, construyendo máquinas de sitio y cortando las líneas de suministro hasta rendir al enemigo por inanición. La guerra medieval era una lenta lucha por territorio, no una sucesión de gestas caballerescas. Y no creas que el combate real ofrecía la precisión quirúrgica que nos vende Hollywood. Al contrario, la puntería en la historia es casi ridícula si la comparas con el cine. En pantalla, cada flecha, cada bala, siempre encuentra su objetivo. En la realidad, incluso en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados ni siquiera disparaba su arma. De los que lo hacían, muy pocos acertaban. Bajo el estrés del combate, la gente solía disparar al aire o hacia donde creían que estaba el enemigo, sin apuntar con calma. Eso nos dice algo muy revelador sobre todas las épocas. Los arqueros antiguos, aunque entrenaban durante años, apenas alcanzaban blancos consistentes a largas distancias. Los ballesteros medievales rara vez daban en un objetivo más allá de 90 metros. Y aquí está la verdad incómoda que Hollywood jamás muestra. La mayoría de los humanos tiene una resistencia instintiva a matar. No importa cuánto se entrene, esa barrera psicológica siempre está presente. El entrenamiento militar intentaba romperla, sí, pero nunca lo lograba del todo. El resultado, una guerra mucho más caótica, imprecisa y humana de lo que jamás verás en la gran pantalla. La experiencia de un soldado real en medio de la batalla estaba muy lejos de la épica cinematográfica. El campo de combate era un infierno sensorial. Gritos desgarradores de miles de hombres, el estrépito del metal contra el metal, caballos descontrolados relinchando y heridos clamando por ayuda. A todo eso había que sumarle el polvo, el humo y la sangre que nublaban la vista. No es de extrañar que muchos quedaran paralizados por el miedo y la confusión, incapaces de reaccionar ante semejante caos. Ahora bien, si las películas maquillan el terror psicológico, también tergiversan por completo la realidad de las armas. Las espadas, símbolo eterno del heroísmo en pantalla, eran en verdad raras y costosas, reservadas para quienes podían pagarlas y mantenerlas. La mayoría de los combatientes no empuñaba una espada reluciente, sino lanzas, hachas o incluso herramientas agrícolas transformadas en armas improvisadas. En la práctica, un campesino reclutado llevaba al frente algo mucho más rudimentario que lo que Hollywood nos hace creer. Y cuando llegaba el momento de luchar, la diferencia era aún mayor.
Los combates no eran bailes coreografiados ni duelos de destreza artística. Eran encuentros breves, crudos y letales. Quien sabía usar la espada lo hacía con movimientos simples, directos y pensados para acabar con el rival en segundos, reduciendo al mínimo el riesgo propio. Nada de giros elegantes ni intercambios interminables. El combate real era eficiencia pura, y esa eficiencia rara vez se ve en una pantalla de cine. Si uno se toma el tiempo de revisar los manuales medievales que aún existen, el contraste con lo que muestra el cine es abismal. Lo que encontramos en esas páginas no son coreografías elegantes ni duelos caballerescos, sino movimientos simples, secos y brutales. Agarrar la mano armada del enemigo, tumbarlo con una zancadilla, golpearle con el pomo de la espada. Eran técnicas creadas no para impresionar, sino para una única cosa: sobrevivir. Lo mismo ocurre con la armadura. Hollywood nos ha convencido de que todos los soldados marchaban cubiertos de pies a cabeza en brillantes placas de acero. La verdad es que solo una élite extremadamente rica podía costear semejante protección. La mayoría combatía con armaduras acolchadas, a veces reforzadas con placas cosidas, baratas y limitadas. Incluso la armadura completa tenía puntos débiles. Resistía cortes, sí, pero era vulnerable a golpes contundentes y a ataques perforantes. El resultado real de un combate medieval era un desorden brutal, marcado más por la logística, la enfermedad y el miedo paralizante que por el valor. Y los que sobrevivían no eran héroes, eran, sobre todo, afortunados. Comprender esto nos conduce a la conclusión inevitable. La guerra histórica no fue un espectáculo de honor ni gloria, sino una tragedia humana repetida una y otra vez. Reconocerlo no le quita mérito al sacrificio de quienes lucharon. Al contrario, nos obliga a valorar el precio real que pagaron y a cuestionarnos por qué seguimos glorificando la violencia en nuestras historias. Gracias por acompañarme en esta exploración de la dura y cruda realidad del combate histórico. Si este video te mostró lo lejos que está la guerra auténtica de la versión maquillada que vende Hollywood, no olvides suscribirte para descubrir más contenido donde desentrañamos los mitos más grandes de la historia. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver nuestro siguiente video, donde revelamos la desagradable verdad de cómo era realmente la vida cotidiana en la Edad Media, muy distinta a lo que imaginas por el cine.